Ahora, ya sí está. Adelante, María. Vale, pues bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro blanco que queríamos hacer precisamente hoy, que es el Día Internacional del Artista, con el lema "Sin educación artística no hay ni artistas ni educación". Y nos parecía que era, bueno, un día perfecto para hacerlo. Antes de empezar, la verdad que tenemos el honor de tener a Teresa Esa, que está en el aeropuerto, como presidenta de INSEA, y entonces creo que puede ser muy interesante sus palabras. Así que nada, Teresa, cuando quieras. Pues gracias, María Ángel, gracias a todos y a todas por haberme invitado y por haberme contado lo que estás haciendo en España. Quería solo corregir que ya no soy presidenta de INSEA, soy la past president. Lo que ahora estoy haciendo es que estoy representando a INSEA en la Alianza Mundial de Educación a través de las Artes, que es no es una organización, pero sí una confederación de las 4 grandes sociedades de educación artística. Pues bien, ¿cómo se dice? Congratulo a todos y a todas en España que han tenido el coraje y la labor de hacer este documento, que será importantísimo en los años que vienen, porque me parece que va a haber muchos cambios a nivel mundial desde la cultura para que haya más invertimiento en educación artística en todos los gobiernos. Bueno, este documento será seguramente filtrar como consultoría para el gobierno español y la UNESCO española. Pues si lo lleguéis a llegar a UNESCO España sería perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa. Y nada, creo que es un papel fundamental el que estás haciendo a nivel internacional, así que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, pues yo soy Marian López Fernández Cao, y lo que voy a hacer, digamos, en nombre del grupo que ha elaborado este documento, es contextualizar un poquito de dónde surge. Es un documento que vamos a divulgar tan pronto lo presentemos, y que básicamente tiene una estructura que tiene que ver también con lo que fue el percurso de todo nuestro trabajo cuando empezamos prácticamente en el 2019 a trabajar en él, ¿no? Es decir, por un lado, el diagnóstico, vamos a presentar el diagnóstico de cómo está la educación artística, y por otro lado las propuestas que tenemos desde el área, desde lo que fue en un principio la plataforma y hoy se configura como la Sociedad para la Educación Artística, que aunque no tenemos NIF, sí tenemos ya la comisión gestora y tenemos el logotipo que se hizo gracias al grupo para la imagen de marca, y que finalmente el logotipo lo hizo David Mascarell, y un poco un decálogo para el cambio legislativo y las sugerencias últimas a las 24 propuestas que se nos pidieron desde el Ministerio de Educación. Antes de nada, decir que este es un documento que hemos coordinado, por decirlo de alguna forma, Pablo de Castro, Rafael Martín Carmona, Olaya Fontal, Lola Álvarez Rodríguez, Martín Caeiro y yo misma, pero en la confección del documento hemos trabajado personas que voy a decir como Ángeles Aura, Ricard Huerta, Marta Laje de la Rosa, Carlos Escaño, Carmen Vaquero, María Méndez, Ricardo Marín, Irene Aláez, Luisa María del Águila, Lola Callejón, Pilar Domínguez, Amparo Alonso Saiz, Ana Maeso, David Mascarell, Joaquín Roldán, Sonia Hernández, Ana Cebriá, Charo Gutiérrez, Fernando Hernández, Juan Carlos Arañó, Roser Joanola, Imanol Aguirre, Francisco Aznar, Manuel Hernández Belver, Juan Carlos San Pedro, Inmaculada del Rosal, Noni Lazaga, Gloria Morán, Clara Mejía, Semiramis González, Estrella de Diego, Carolina Peral, Chema Mesías, Sofía Martín, Cinta Báez, Tania Ballesteros y en general la mayoría de las personas que configuramos
la plataforma por la educación no sin artes. La educación, es decir, es un trabajo coral y que surge gracias al esfuerzo durante los prácticamente 3 últimos años. Para aquellos que no habéis formado parte de la plataforma surge de alguna manera primero de una reunión del área que marcó de alguna forma el inicio de volvernos a encontrar, sobre todo generaciones jóvenes que se habían leído pero que no se conocían, y que en Gerona nos conocimos, nos dimos cuerpo detrás de los nombres y los apellidos que aparecían en distintos libros y revistas, y que a partir de la reunión que se hizo en Bilbao, digamos que fue el momento para empezar a trabar distintos proyectos, contactos, etcétera. Coincidió justo con el inicio, con la discusión de la nueva ley de educación, en la que nos dimos cuenta pues que la educación artística no estaba como debía de estar representada ni en educación primaria, ni en educación secundaria, ni en bachillerato. Es decir, fundamentalmente en la educación obligatoria y en el bachillerato. Y a partir de ahí lo que hicimos fue constituirnos como plataforma con ese eslogan de educación no sin artes, utilizando una de las imágenes que también se habían trabajado cerca de aquel arco y que luego ya fue en confinamiento, con lo cual nos constituimos como plataforma en pleno confinamiento, y en pleno confinamiento empezamos a trabajar. Justo antes nos dio tiempo a hacer un manifiesto por la educación artística, del cual sí que me gustaría leeros un par de párrafos porque creo que siguen de plena actualidad. Y que además en otro documento que han publicado Estíbaliz Aberasturi y Miriam Peña, Paisajes de la educación artística, se recoge muy bien parte de ese latir, ¿no? Y de esa necesidad y de esa reivindicación, ¿no? por introducir la educación artística en la educación obligatoria. En aquel manifiesto decíamos cosas como: vivimos un mundo de imágenes, desde las marquesinas que nos interpelan en las paradas del autobús, las series interminables que mantienen nuestra mirada fija en nuestras pantallas de bolsillo, hasta las imágenes que producimos. Hoy más que nunca somos productores diarios de imágenes que nos hacen sonreír en muchos casos y en otros nos dañan irreversiblemente de forma irreparable. Por ello, hoy la educación debe ser consciente de la urgente necesidad de alfabetización visual en una cultura fundamentalmente icónica que se niegue a jerarquizar también visualmente por géneros, procedencias y clases sociales. Y decíamos también, la educación artística es imprescindible para la formación de nuestros futuros y futuras profesionales. Detrás de los éxitos de firmas tecnológicas está una sensibilidad estética que supo adaptar la tecnología a una mirada humana y a un tacto que se había olvidado. Detrás de los grandes avances audiovisuales está una visión atenta que solo se desarrolla ejercitando la percepción desde la más temprana edad a una sensibilidad humana y global. Bueno, a partir de ese manifiesto que firmaron más de 12.000 personas, es decir, que tuvo un hueco y que tuvo una repercusión no solamente en nuestro ámbito, en el ámbito clásico de educación artística, tanto en las facultades de educación como en las facultades de Bellas Artes, como en los docentes de enseñanza secundaria o en los CIEPs, en los centros de educación infantil y primaria, que somos sensibles per se a la educación artística. Tuvo también mucho eco en todo el ámbito de la cultura, en la que muchas de las personas que pertenecían a la cultura y que pertenecían también al ámbito museográfico, etcétera, ni siquiera habían pensado en la educación artística que se daba o que no se daba, en este caso, en educación primaria y en educación secundaria, ¿no? Y se dieron cuenta, efectivamente, si queremos crear artistas y si queremos crear a personas que sepan apreciar las creaciones artísticas, tenemos que educar desde la más temprana edad, no solamente para desarrollar esa mirada, que como decíamos es la misma mirada que la mirada científica, porque es la mirada desinteresada hacia el mundo y hacia nosotros
y nosotras mismas, y a partir de esas firmas, durante los 2 años que siguieron, empezamos a elaborar propuestas. Es decir, por un lado trabajamos en esa reivindicación, pero por otro lado empezamos a elaborar propuestas. Y ya desde prácticamente los inicios surgen los contenidos de este documento que, como decíamos al inicio, gracias a la insistencia de Martín Caeiro, le hemos dado forma, bueno, le hemos juntado el contenido, y gracias a Pablo de Castro, que ha hecho el diseño de todos los documentos de la plataforma y ahora de la sociedad, lo hemos podido poner en circulación y en divulgación. En un principio, parte de los documentos tenían que ver con las enmiendas a la ley. Hicimos todo un trabajo para hacerle enmiendas a la ley, primero en el Congreso y después en el Senado. He de decir que en aquel momento sí que se dieron cuenta, yo creo que hubo una cierta sensibilidad porque se recogieron 2 asignaturas obligatorias para secundaria que antes no estaban, con lo cual fue un pequeño paso hacia adelante. Es verdad que sí que intentamos que en el Senado se pusieran enmiendas para incluir la figura del especialista en educación primaria, cuando, como todos sabemos, hay un especialista en educación musical y compartimos la misma área, que es educación artística, con lo cual hay como una paradoja incomprensible. Y a partir de ahí es cierto que nos recibieron en el Senado, nos recibió el presidente de la Comisión de Educación, José Asensi, es decir, ha habido poco a poco como una cierta sensibilización, y a partir de ahí hemos tenido muchas reuniones en el Ministerio con las distintas subdirecciones, en las que les hemos ido diciendo nuestras propuestas, elaboramos un primer documento con estas enmiendas y con esa necesidad, e hicimos un diagnóstico que ya lo veréis en el libro y que ahora os explicará mejor Martín, bueno, cómo está en las distintas comunidades autónomas y cómo está en relación con Europa y otros países a nivel internacional considerada la educación artística, en la que se ve cómo inexplicablemente en un país bueno, que nos enorgullecemos de tener un gran patrimonio cultural, curiosamente la educación artística no se atiende y no se promociona y no se promueve, sobre todo, que era lo que nosotros insistíamos, en la educación obligatoria, porque si queremos una educación en igualdad, a todos y todas las niñas y jóvenes tienen el derecho a la cultura y tienen el derecho a la educación creativa y cultural. Creemos que parte de los elementos que incluye la nueva LOMLOE, como es la competencia en la competencia cultural y artística, ha sido gracias al trabajo de la plataforma, y se han incluido muchos contenidos gracias al trabajo de la plataforma. Pero yo creo y después de esas propuestas hemos hecho una nueva propuesta, que es la de la inclusión de un coordinador o coordinadora en los centros educativos de actividades artísticas y culturales, que además pueda tener desde los centros culturales desde los centros educativos una conexión con los centros culturales, y que podamos trabajar en red, centros culturales y centros educativos. Sabemos que de manera, digamos, no estructurada hay muchos museos y centros culturales o centros de naturaleza o de cultura material, inmaterial, etcétera, que trabajan con centros educativos, pero que lo que nosotros proponemos es una figura, digamos, que sea reconocida dentro de las estructuras, que trabaje desde los centros educativos con las distintas actividades culturales que se puedan tener en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en una comarca, en una región, etcétera, incluso a nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal. Bueno, creo que cierta sensibilidad, gracias a todo el trabajo que hemos hecho y todo el trabajo que también hizo el equipo de comunicación de la plataforma y ahora de la sociedad, cierta sensibilidad ha hecho que cambiasen algunas cosas en la ley, pero creo que en el momento en el que surge el libro blanco es un momento idóneo, porque la ley ahora tiene que implantarse. Y tiene que implantarse por las distintas comunidades autónomas. Todavía hay mucha legislación que sacar, y creemos que es el momento idóneo para que se nos siga atendiendo y que lleguemos a concretar esa competencia que tan explicada está en la ley,
quién la va a dar, cuándo se va a dar y cómo se va a dar, porque algo que es obligado, digamos, a la ley cuando ha definido una competencia tan importante como es la de la creación artística y cultural, tiene que hacerse realidad a través de unos profesionales bien formados, a través de unos especialistas que puedan estar en educación primaria y como ya están en educación secundaria, y a través de una dedicación y un tiempo para que esos niños y niñas puedan adquirir esas competencias. Bueno, creo que el libro blanco de alguna manera hace un diagnóstico pre-LOMLOE y unas propuestas que pueden ser muy interesantes. Y sin más, yo agradezco de corazón a Pablo por haberle dado siempre esa imagen tan perfecta a todos los documentos, que hace que los documentos tengan valor porque son visuales y son estéticos, y en eso también va nuestro trabajo. Y especialmente también a Martín, que de vez en cuando nos mandaba el WhatsApp y decía, bueno, ¿qué? ¿Sacamos el libro blanco o no lo sacamos? Así que muchas gracias por tu insistencia, Martín, y sobre todo a todas las personas que he citado y que han puesto su grano de arena y todo su trabajo por encontrar documentos, por cruzarlos, por dejarles el documento y decirnos que nos faltaban algunos datos, como era, por ejemplo, el derecho a la cultura, etcétera, que se nos dio en el último momento. Y sin más, yo doy paso a Martín Caeiro para que explique las tripas del documento. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Marian. Nada, lo primero, que seamos conscientes que para muchos este es un momento histórico, y es así, hay que decirlo. Tenemos que ser conscientes de que esto en las décadas anteriores se deseó, pero nunca se dio. Es decir, el tener un libro blanco de la especialidad. Entonces, todos los que estáis aquí, pues sensibilizar que estáis viviendo este momento aquí, digamos, en vivo y en directo, de un hecho histórico. Voy a mencionar en 4 puntos algunas cuestiones para que luego cuando veáis el libro blanco sepáis perfectamente por qué os encontráis con ese contenido, ¿no? y ese ideario que hay detrás. Y voy a empezar por sumarme a los agradecimientos, primero a las personas que se implicaron, primero pues el equipo liderado por Marian, ¿no? Que con Lola, Olaya, Rafael y Pablo, pues esos diseños maravillosos que luego veréis. Y también agradecimientos a quienes habían trabajado estas décadas en la misma línea de tener una mención en nuestra área. Porque nosotros pendulamos y sumamos y reflexionamos a partir de todo lo que se hizo anteriormente. Y ahí me gustaría citar un artículo de 1998 que, fijémonos cómo lo titulaban, Especialidad en Educación Plástica y Visual para la Diplomatura de Maestro, la gran ausente. Y este era un texto escrito por nuestro compañero Samir, Pilar Domínguez y Gregorio García. Bueno, 1998, sumemos los años y podemos decir que seguimos siendo la gran ausente. Un texto que desde luego inspira un poco la creación de este libro blanco. Y como dijo Marian, bueno, surge, o porque ha sido posible, pues por los encuentros presenciales, y esto es algo importantísimo. Marian ya mencionó algunos, pero en el 2017, que fue el último congreso de nuestra área en Badajoz, que algunos nos encontramos allí, nos pusimos rostro y rostro, algunos ya lanzamos la piedra de, pero ¿para cuándo un libro blanco? Y ahí pues tuvimos la suerte, algunos que nos encontramos, y con la compañera Lola Callejón empezamos a elaborar un estado de la cuestión de las menciones que ya existían a nivel nacional en diferentes comunidades, universidades, publicadas en el BOE, con la gran paradoja de que el Real Decreto de Especialidades no las recogía, solo aquellas comunidades o universidades que habían trabajado por ello. Entonces ya desde el 2017, pues este espíritu de tener un libro blanco surgió. Al final nosotros lo que hicimos fue un estado de la cuestión, que muchos manejasteis ese texto que está en la revista EARI publicado, y lo menciono porque nos ayudó en el momento en el que empezamos ya con este nuevo equipo a avanzar muchísimo más deprisa. Y eso es algo importante. El encuentro de Girona, 30 años de las didácticas específicas en la universidad, también nos ayudó a sumar equipo,
y luego, bueno, el de Bilbao que mencionó Marián y el de Valencia que tuvimos en enero. Y lo digo porque ahí se fueron sumando personas, voces y voluntades y pues se fue configurando este documento y todo lo que contempla. Y también surge el libro, desde luego, como ya mencionó Marián, por el cambio legislativo, ¿no? Y la dichosa LONCI y sobre todo la LONLOE. Porque a partir de ahí se iniciaron y acometieron pues, una serie de acciones para incidir ministerialmente pues, en la creación de nuestra mención, especialidad para maestros de primaria. Y de esos documentos y acciones, pues fuimos elaborando ese libro blanco, que evidentemente fuimos adaptando, transformando. También hay partes que son ex novo, creadas específicamente para dar un poco de coherencia e hilo conductor por parte del equipo que lo fue terminando de definir ya en ese formato. Es un libro blanco 1.0, es decir, que nadie se espere que es el gran libro. Durante 30 años no va a haber más. Ya animamos desde aquí a quien cuando lo reciba diga, es que aquí falta esto, pues con toda confianza elaborar este equipo y seguir elaborando, porque podíamos haber duplicado el texto o tener 1000 páginas y todavía no hubiéramos atendido todo lo que nuestra área es capaz de articular o está articulando. Pero había que cortar, ¿no? Y empezar a definirlo. Entonces es un libro 1.0. Pero fundamenta claramente 2 peticiones que no quisimos en ningún momento perder de vista. Pues la creación, ¿no? De nuestra dichosa especialización en nuestra área y también la figura de coordinación en esas acciones artísticas, culturales y mediáticas en los centros educativos, que está en conexión. Porque luego las menciones sabemos que tienen una carga de asignaturas, entre 4 o 5 asignaturas, donde cada equipo que la configure pues puede incidir más en lo artístico, lo cultural o lo mediático para esa formación que luego ese especialista además puede ejercer en los centros a través de todos esos documentos que se van generando, acciones que interseccionan con lo artístico, lo cultural y lo mediático y todo lo que eso implica, ya solo cada una de esas categorías. En definitiva, pues significamos desde las voces del profesorado del área pues la necesidad de algo muy sencillo, modificar el Real Decreto que regula las especialidades para maestros. Es decir, mientras ahí no aparezca nuestra querida especialidad, al final, por mucho que nosotros hagamos, estamos como vendidos, porque las nuevas leyes, al no tener en cuenta nuestra especialidad, como ya nos pasó con la ley anterior, no solo no aumentan nuestra carga docente, sino que la reducen. Entonces pedimos eso, como digo, sin más, es decir, ese es un gesto que tiene que acometer el Ministerio de Educación y sin menos, ¿no? Porque lo complicado que es que esta gran ausente después de tantas décadas, pues seguimos sin ella. Y el documento también sirve pues, para avanzar y definir y explicar con más claridad lo que nos atañe como área de conocimiento. Que digo, es tan grande y tan rica nuestra área que es muy difícil simplificar. Cuando a los de música, ¿a qué te dedicas? Pues yo a música, o el de matemáticas a matemáticas, ya todo el mundo entiende a qué se dedican, pero cuando te lo preguntan a ti y si además tu área se llama didáctica de la expresión plástica o tu especialidad en secundaria se llama dibujo, el discurso o el diálogo inicial ya está condicionado. Y ahí nos hemos situado. Para ir terminando, me voy a referir al nombre que tiene la denominación, y porque educación artística, plástica, visual y audiovisual. El nombre, desde luego, no es algo que se nos haya ocurrido a los 5 del equipo. Es algo que a través de los documentos y acciones que a lo largo de estos años fuimos elaborando, ya vosotros mismos, vosotras, en esas acciones fuisteis significando la necesidad de que hubiera alguna terminología que estuviese siempre presente. Educación artística está claro que es, digamos, ahí nacemos, ahí nos situamos, pero entendemos que lo artístico no es solo nuestra área, que también está el teatro, la música, la danza, etcétera, y había que atarlo, digamos, con unos apellidos para que quede claro que nosotros pedimos un especialista conectado con nuestra área de conocimiento y una formación que nos atañe a nosotros en la universidad. Es decir, nosotros estamos ahí y querramos o no, todavía nos llamamos didáctica de la expresión plástica, los nombres evolucionan y puede que cambien, pero de momento ahí estamos y por eso quisimos que siguiera apareciendo junto a artístico, bueno, pues plástica, visual y audiovisual.
que también conecta con lo que se hace en secundaria, que es educación plástica, visual y audiovisual. Y ahí es donde nos hemos estado situando, y luego comentaremos algunos aspectos más ya compartiendo visualmente el libro de su contenido. Muchas gracias, Martín. Quizá Rafa Marfil, igual lo podíamos compartir y vas explicando un poco la estructura. Martín, ¿qué te parece? Mientras Rafa comparte el libro, para que lo veáis. Olaya y Lola, si intervengan Lola, ahora, y luego claro. ya compartimos el libro y seguimos todos juntos ya en ese barco. Genial. Vale, gracias. Pues Olaya, cuando quieras, por ejemplo. Vale, pues sigo yo. Bueno, lo primero, pues saludaros a todas, a todos y también mostrar pues mi satisfacción, ¿no? Por poder compartir este momento y este ratito juntos presentando el libro blanco. Yo también estoy con Cairo, que, o sea, tengo esa sensación de estar en un momento histórico y de estar además avanzando, ¿no? Sí, es verdad que se había hecho trabajo en los años previos, pero es como que estamos aún más cerca y seguramente por eso es el momento de mantener pues esa fuerza, esa exigencia incluso de conseguirlo. O sea, ahora que está tan cerca o más cerca, pues que entre todos mantengamos esa energía para que no, por lo menos no dejar de intentarlo. A mí me gustaría incidir, no sé si en un eje o en una intención transversal tanto de la plataforma Educación No Sin Artes, de la sociedad y que se refleja en el libro, ¿no? Y es, así por decirlo de manera general, en esa conciencia y la sensación de urgencia de que aún sigue existiendo una cierta separación o lejanía entre las artes, vamos a decirlo así en general, mucho más lo que tiene que ver con las expresiones contemporáneas y la sociedad también en general, pero que afecta al ámbito educativo y que se detecta en toda la comunidad educativa, de manera que las generaciones que se forman en esa distancia, que son todas, pues de algún modo la mantienen y la reproducen, ¿no? Es lo que comúnmente decimos es algo así como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que lo hablábamos hace poco en San Sebastián con Estíbaliz Aberasturi. Entonces, de alguna manera, para que esa separación se diluya o para que esa pescadilla deje de morderse la cola, pues de algún modo es necesario que nos centremos en la cabeza, ¿no? Y muchas veces la cabeza se sitúa en esas niñas y niños, en el currículum, que también, pero creemos que la cabeza propiamente está en la formación de los maestros y maestras de primaria, porque por ellos van a pasar pues los niños en esa etapa tan esencial en la que se van a marcar y a fijar pues muchos de los conocimientos, pero también de esa relación con las artes y con el arte contemporáneo en particular, o las creaciones contemporáneas, ¿no? Y en esa cabeza, de alguna manera, nos hemos centrado en parte, ¿no? En el libro, que es el insistir en la necesidad de una especialización que a su vez conlleva el reconocimiento social y que desemboca de algún modo en un reconocimiento educativo de la comunidad educativa. Yo creo que el reconocimiento científico ya lo hemos logrado, lo estamos logrando. Bueno, estamos en el buen camino de avanzar en investigación científica y innovación educativa. Bueno, algunos argumentos que nos han servido tanto en la plataforma, pero también en el libro, para justificar esa necesidad de especialización que lleva al reconocimiento social y educativo, es por una parte, dicho a grandes rasgos, está mucho más especificado, mucho más concreto en el libro blanco. Pero bueno, por un lado, la necesidad de abordar una amplitud de conocimientos que también explican ese nombre tan extenso, ¿no? Y que tienen que ver pues, con la educación estética, con la educación plástica, que se describe, se defiende y se desarrolla en el libro, pero también la visual, la audiovisual y la patrimonial, ¿no? Los contenidos que tienen que ver con los patrimonios culturales. Y por otra parte, la necesidad de formar a los futuros maestros y maestras en esa alta especificidad científico-técnica, no solo disciplinar, que esto ya lo hemos mencionado, sino didáctica, es decir, en la didáctica de todo eso, en cómo ser capaces de trabajar adecuadamente, implementar adecuadamente y saber medir y en definitiva,
que lo que establece el currículum, que ahora no es tan malo de alguna manera o puede ser suficiente, seamos capaces, los maestros y maestras, sean capaces de llevarlo a las aulas. Entonces, me voy a centrar, porque todo no podríamos y quiero dejar espacio también para otros compañeros, compañeras, pero en los contenidos que tienen que ver con el patrimonio cultural, porque es verdad que, aunque se asocia a nuestra área, seguramente no tanto como tenemos capacidad para abordar y, por otra parte, no tanto como el propio currículum pues, nos asigna, ¿no? en cuanto a bueno, competencias y contenidos sobre todo. Y, por ejemplo, y en el libro lo abordamos en el Real Decreto, en el 157, ¿no? El que regula pues, los contenidos de la etapa de primaria. Hay muchísimas alusiones explícitas, las hemos contado y son 29 al patrimonio, pero hay muchas otras implícitas, ¿no? Y, por ejemplo, en la competencia, digamos, que es una de las que más intensamente nos afecta, que es la competencia en conciencia y expresiones culturales, bueno, pues está plagada de referencias al patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, pues reconoce y aprecia aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y necesidad de respetarlas. Esto, que cabe en 4 líneas breves, pues está hablando de reconocimiento, del aprecio, de la comprensión y del respeto, o sea, actitudes, procedimientos. Esto, que cabe en muy poquitas líneas, requiere un desarrollo científico-técnico, pero también didáctico, de cómo llevar a cabo esto en el aula, ¿no? Bueno, hay muchísimas más alusiones que no quiero entretenerme, pero están recogidas también en el libro, pero se habla de la diversidad cultural y artística, el interés por las especificidades e intencionalidades de todas las manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, y también, bueno, el disfrute. El disfrute, que parece que pudiera ser algo que viene de forma, no sé, casi espontánea, pues es un contenido también esencial para la educación artística. O dicho de otra manera, el disfrute se enseña y se aprende y se puede medir, o al menos indicadores del disfrute, ¿no? Y a eso nos dedicamos quienes estamos en el ámbito de la educación artística, de la investigación, de la innovación. Y también hay en las competencias específicas, pues desde la primera hasta, bueno, pues por ejemplo en la primera pues habla de conocer especificidades e intencionalidades de las manifestaciones culturales y artísticas más destacadas del patrimonio. Es decir, que no solamente es conocer, sino conocer en profundidad, ¿no? O el descubrimiento de las producciones del pasado como un aporte para elementos esenciales de la interpretación del presente. Todo esto son fragmentos del Real Decreto, ¿no? En definitiva, tanto las competencias específicas como las generales, como los saberes básicos. Por ejemplo, en educación plástica y visual, en el B, en percepción y análisis, encontramos uno tercero que se refiere a propuestas plásticas visuales contemporáneas y de otras épocas, espacios culturales y artísticos, patrimonio arquitectónico, artístico y visual, comprensión, interés, respeto y valoración de los mismos desde una perspectiva de género, algo nuevo y esencial que aborda esta norma. En definitiva, podríamos seguir recorriendo el currículum y encontraríamos muchísimas evidencias que en realidad a nosotros nos sirven como argumentos para defender esto, ¿no? La necesidad de acometer ya de una vez una especialización en educación plástica, visual y audiovisual que aborde, entre otros, los contenidos relacionados con el patrimonio cultural y ya que estamos en el contexto de este país, aprovechar que actualmente somos un país de referencia, no solo por el volumen de patrimonio que tenemos, ¿no? En UNESCO, por ejemplo, pues manteniendo, bueno, hemos bajado un cuarto, quinto puesto, pero estamos en los primeros puestos en cuanto a bienes declarados Patrimonio Mundial, sino también en educación patrimonial y en gestión educativa del patrimonio, ¿no? Porque tenemos un Plan Nacional de Educación Patrimonial que lleva ya 10 años, en el que explícitamente se reconoce la necesidad de trabajarlo desde el área de educación artística y de incrementar la especialización en este ámbito de los docentes, ¿no? Es decir, que esto se suma al recorrido de este país en esta materia, ¿no? Esto he querido solo centrarme
me correspondía a mí, ¿no?, en esta parte del patrimonio, para que podamos ir centrándonos en otras dimensiones, pero de alguna manera a través del libro hemos querido recoger textualmente, pero también argumentar y justificar la necesidad de que la pescadilla deje de morderse la cola y de cómo la cabeza puede estar justamente en la formación de maestras y maestros, ¿no? Y esto es uno de los contenidos, ya digo, del libro. Bueno, yo, si queréis, lo dejo aquí para que podamos seguir debatiendo, comentando y escuchar otras voces. Y invito, claro, a todo el mundo a ir leyendo y lo que decía Martín, incorporando, ¿no?, nuevas posibilidades a este libro blanco. Pues muchas gracias, Olaya. Lola, no sé si quieres quizá... Sí, gracias, Marian. Sí, decir unas palabras breves también para que no se alargue demasiado el acto y para, ¿no?, dejar que también pueda hablar más personas en caso de que lo quieran. Coincido con vosotros y vosotras, sobre todo Martín, que lo ha destacado, que se trata de quizás de un momento histórico para la educación artística en España, no solamente por la presentación del libro en sí, ¿no?, sino también porque de alguna manera el primer acto que tenemos como sociedad de educación artística, bueno, como esta renovada sociedad de educación artística, que, bueno, aunque partimos de una sociedad, puedo decir, primitiva o la sea antigua, pero bien es verdad que como durante muchísimos años no ha funcionado y tenemos ahora esta, digamos, nueva oportunidad y que surge precisamente pues por lo que mis compañeros han comentado, tanto Marian como Martín, en ese proceso, ¿no?, en el que de nuevo hemos visto esta necesidad y, bueno, toda la coyuntura que se ha dado ha favorecido que estemos aquí en este momento presentando este libro con nuestra recién estrenada sociedad y, bueno, poniéndonos un poco de largo en este sentido. O sea que gran ilusión en ese sentido y bueno, lo vuelvo a repetir, un momento que, bueno, que para nosotros es también, hablábamos antes incluso de la conexión de las emociones, ¿no?, e incluso también emocionante, ¿no? El libro, bien es verdad que recoge pues lo que hemos ido trabajando durante todos estos últimos años a través de la plataforma de Educación No Sin Arte y luego lo que hemos seguido trabajando después. Es verdad que no es un libro definitivo, yo quería también insistir en esta idea, es un libro que es un proceso, es un libro que es como una foto fija en un momento dado y a partir de aquí es para seguir trabajando y para seguir elaborando y seguir en él. Teníamos que darle a luz, gracias Martín por ese empuje que nos ha dado un poco a todos, teníamos que dar a luz lo que tenemos ya. Creo que quizás una de las cosas fundamentales de este libro y que se ha insistido ya es el tema de la especialización en educación artística en primaria fundamentalmente porque es donde falta, donde hay esa, ¿no?, esa carencia. Y también, pues como decía Marian, ¿no?, porque, ¿no?, hay ese, ¿no?, de alguna manera ese deber histórico, ¿no?, por las leyes, ¿no?, de que se reconozca esta especialización que en otras áreas nuestras que son hermanas y con las cuales compartimos, pues sí que ha existido. Esa especialización nos permitiría, pues como bien decía Olaya, pues empezar por la cabeza de esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, que es de la cual todos somos conscientes, empezar por esa cabeza o por algún sitio tenemos que empezar, aunque sea un círculo vicioso, ¿no?, para romper ese, ¿no?, pues, ¿no?, ese círculo que nos lleva casi a no avanzar nunca, ¿no? Precisamente al hilo de lo que estaba comentando Olaya, me estaba recordando que justamente, bueno, pues fue el gran Eisner, ¿no?, nuestro gran padre, nuestra gran referencia internacional, ¿no?, de la educación artística, el que introdujo, entre otros, ¿no?, pero bueno, fue el que de alguna manera introdujo los aspectos, las dimensiones culturales
junto a las dimensiones de expresión que a mediados del siglo pasado eran básicamente los únicos contenidos, las únicas actividades, ¿no?, que se hacían. De hecho, pues en todo este siglo que ha ido pasando, no sé, o este casi siglo, ¿no?, que ha ido pasando, ¿no?, esta evolución ha sido tan grande, de tal forma que ahora nos hallamos en este momento en el cual pues vemos toda la importancia y todo el advenimiento, ¿no?, del mundo digital, del mundo mediático, etcétera, de la gran importancia de lo visual, de lo audiovisual en el mundo actual, ¿no? Entonces parece que nuestra área de conocimiento, que tiene una gran algo muy importante, una gran labor en ese sentido, de la formación del profesorado, la formación en la sociedad, la formación de los niños y de las niñas en los distintos niveles educativos, la educación no formal, en los aspectos culturales, en los aspectos sociales, ¿no?, pues de alguna manera, ¿no?, esa evolución que nosotros sí somos conscientes, ¿no?, quizás nuestra labor ahora es hacer consciente, ¿no?, al resto, ¿no?, de esa importancia que parece que de alguna forma pues hemos quedado también, como decía Martín, ¿no?, pues por las denominaciones, por cómo nos llamamos, por cómo, ¿no?, se nos considera, etcétera, un poco más anclado. Nuestra labor entonces ahora, como decíamos, es ingente en este sentido, y este libro pues viene a ayudar de alguna manera y a ser como una primera piedra, ¿no?, para esta labor que tenemos a partir de este momento nosotros como sociedad y como colectivo de la educación artística. Quisiera agradecer, no sé si sigue todavía Teresa conectada con nosotros, pero quisiera agradecer el apoyo que hemos tenido en el libro en nombre de todo el colectivo, porque ha sido un apoyo constante durante pues toda la elaboración del libro, pues tanto de la Alianza Mundial de la Educación Artística, de la educación en las artes, que preside Teresa, como de la propia INSEA, que en todo momento pues ha apoyado, como hemos visto por la intervención también de Teresa, y bueno, no solamente ella, sino todas las asociaciones han apoyado a toda esta labor que estamos haciendo aquí en España, y entonces ha sido un gran apoyo tanto en el libro como en todas las acciones de la sociedad. Y para terminar, sobre todo quisiera hacer un reconocimiento, el reconocimiento de que este libro y la propia sociedad y el libro que presentamos hoy, también se ha dicho, pero creo que es necesario insistir en ello, es una labor conjunta, aunque aparezcamos unas personas como, ¿no?, un poco como impulsores o en el de todo esto que se ha hecho. Desde el principio, y creo que esto también es muy importante, desde el principio que se empezó a trabajar estos temas y que se culmina ahora con el libro, y espero que en el futuro también, porque ya digo que esto es un primer paso y tendremos que seguir adelante. Creo que lo más importante es que ha sido una labor conjunta, una labor de todo el colectivo de la educación artística, que hemos visto esta necesidad y que nos hemos puesto todos en marcha, todos a una, cada uno y cada una desde su parcela, desde lo que ha podido aportar, desde su labor, desde su punto de vista. Y yo de verdad considero que la fuerza que tiene este libro y esto que estamos haciendo viene de este colectivo que somos. O sea, que un reconocimiento a todos y a todas. Que creo que somos los que estamos aquí, algunos que no estamos aquí. En fin, Mariana ha dicho algunos nombres, pero bueno, creo que no es necesario, sino creo que la fuerza también está en la unión, en el colectivo y en todos nosotros. También a todos por estar aquí y escucharme este momentito. Gracias, Marian. Pues muchas gracias. Yo quiero incidir en eso que señala Lola, que creo que
voy a decir el poco éxito porque podríamos haber tenido mucho más, ¿no? Pero quiero decir que los pocos logros que hemos conseguido los hemos conseguido porque hemos trabajado en red y hemos trabajado de manera horizontal. Y también, ya que están aquí dos personas del Colegio de Licenciados en Bellas Artes, a mí también me gustaría hablar del trabajo más o menos coordinado que hicimos con la plataforma de profesores y profesoras de dibujo. Es decir, creo que la colaboración de distintas plataformas que tienen los mismos objetivos, que no es más que el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación artística, plástica y visual, y que además fue apoyado también desde la parte de los artistas, desde la parte de cultura. En un momento determinado conseguimos pequeños vídeos de artistas de renombre como Carmen Calvo o de personas como Federico Mayor Zaragoza o de personas como el director de la Real Academia de Bellas Artes, hicieron que se reforzase desde las hormigas que somos nosotros a aquellas personas que podían ser punteras, bueno, un trabajo en red que tiene los mismos objetivos. Y decir que ha sido mucho ese trabajo con un objetivo común y que nos ha hecho reconocernos unos a otros, ¿no? Reconocer la fuerza que tiene a lo mejor un área en la parte que tiene que ver con la parte de difusión, de comunicación, etcétera, más otra que tiene que ver más con el trabajo de recopilación de documentación e informes internacionales, nacionales, etcétera, o con otra que tiene más que ver con, bueno, pues con el ir metiendo algunos articulitos en los medios de comunicación y que, como decía Olaya, ha sido, por un lado, un trabajo técnico con el Congreso, con el Senado, con el Ministerio, etcétera, pero luego un gran trabajo educativo y pedagógico de la sociedad en general, que pensaba que la educación artística no servía más que para entretenerse, etcétera. Entonces, creo que durante estos 3 años hemos logrado una sensibilización para saber que la mirada artística es absolutamente necesaria en la mirada educadora, en la mirada de la formación de la persona. Rafa, ¿por qué no compartes el libro? Así lo ven. Y si queréis, o Rafa, podemos ir hablando un poco de la estructura a partir del índice, que no hace más que recoger, bueno, pues todo este saber común que hemos ido generando estos 3 años, ¿no? Y que yo creo que es importante porque una vez conseguida esa sensibilización, y creo que efectivamente es un momento histórico que yo creo que puede ser importante o necesario, porque hemos conseguido que se reconozca la importancia de la educación artística, yo creo, en la nueva ley, pero es importante que ese contenido, que esas competencias sean dadas por personas formadas para ello. Si no, no tiene sentido. Bueno, tenéis aquí el índice, un poco pues la oportunidad y necesidad del libro blanco, y luego, como veis, son argumentos, ¿no? Argumentos para una mayor presencia del arte y de la cultura en la educación, el diagnóstico en la sociedad actual, como veis, a la cola de Europa, ni especialista, ni espacio, ni tiempo para el arte en la educación, y luego propuestas. Desde luego, yo creo que la plataforma y ahora la sociedad lo que tiene es una intención propositiva, o sea, ya no nos quejamos más. O sea, nos quejamos también, ¿no? Pero proponemos, es decir, de la misma manera que denunciamos el espacio, decimos cómo llenarlo y cómo además eso beneficia a todas las otras disciplinas, ¿no? Como también decía Eisner, ¿no? Y en ese sentido, perdona, ¿puedes volver para atrás un poquito, Rafa, en la anterior? Después de esos argumentos, ¿no? Para decir que si queremos converger en Europa, ¿qué es lo que dicen los principales informes y recomendaciones internacionales? ¿Qué supone la especialización? ¿Y cuáles son las dimensiones artística, plástica y visual, que son ejes diferenciales y muy especializados que tienen que darse, y que además puede ser que ni siquiera suponga un incremento de profesorado? Planteamos esa otra figura que señalábamos al inicio, que es esa figura de coordinación de acciones artísticas, mediáticas y culturales, que sirve tanto para ese trabajo de escuela, espacio cultural, etcétera, como para que esas personas puedan trabajar internamente a través del arte
algunas cuestiones que tienen que ver con el fracaso escolar, que tienen que ver con el absentismo, etcétera, y que se ha demostrado que a través de la educación artística y a través del arte hay muchos niños y niñas que vuelven a recuperar la ilusión de estar en la escuela y de seguir formándose. Creo que esta figura de coordinación es un regalo que le hacemos al Ministerio y creo que sería un regalo y muy necesaria para los centros educativos. Y ya por último, todas sabemos que hace unos meses a través de nuestros decanatos a las facultades de educación se nos propusieron que hiciéramos algunos comentarios a las propuestas y entonces quisimos aprovechar para hacer esas sugerencias a las propuestas que todavía no han salido para esa reforma de la profesión docente. Es decir, en este momento yo creo que el libro es importante porque estamos todavía en los prolegómenos de esa reforma de la profesión docente. Necesitamos el especialista o la especialista y necesitamos una formación buena y de calidad en las distintas facultades de educación y facultades de bellas artes, ¿no? Creemos que hay que abordar el marco de competencias profesionales, hay que promover una oferta de asignaturas en estas especialidades, hay que revisar los contenidos de los planes de estudio, actualizar la relación de especialidades docentes, revisar las atribuciones y establecer habilitaciones docentes. Por último, lo que hemos hecho es hacer un poco de historia, recoger precisamente todas las acciones que estuvimos haciendo desde hace 3 años por esa defensa en la educación no sin artes y que, como decía también Martín, Olaya y Lola, bueno, pongamos que es un primer borrador y esperamos todas vuestras aportaciones para que sea un punto 1, un punto 0 pueda tener distintas revisiones. Creemos que es un documento que llega en el momento oportuno. Nosotras y nosotros nos ponemos a disposición de ministerios, consejerías de cultura, consejerías de educación para poder llevar a cabo esto y nada, y esperamos que os sea de utilidad. Nada más, muchas gracias. ¿Puedes darle una visita? A lo mejor digo, si te Rafa, parece, con tu permiso, Marian, sí, antes de volver a compartir y ya que Martín quizá nos explique más un poco el desarrollo o los flecos también de lo que no hayamos comentado. Yo sí quería recordar, incidir en la idea de que se tome como documento de trabajo. Aparte de, bueno, agradeceros por estar también ahí con vosotros en esta iniciativa y en la que yo aprendo, pero sobre todo que se considere que no es el final del trayecto, sino el inicio, ya lo habéis sugerido, pero quería sugerirlo de forma específica que se descargue en esos enlaces que he compartido ahí en el chat y que compartiremos en nuestro grupo y le daremos difusión, que le deis también difusión para que otras personas a las que les pueda interesar, docentes, investigadores, lo puedan descargar y que se hagan TFM, TFG, ojalá tesis doctorales en educación comparada. Ahora Martín comentará también porque hay ahí unos cuadros muy interesantes de cómo es la visión comparativa de la educación artística en relación con otros países, pero eso es solo el inicio. Por lo tanto, ahí hay como cada una de las partes que tiene este trabajo y también algunas del global, de manera ya más holística, se pueden considerar como el punto de partida para investigaciones con vuestra gente, para trabajos de innovación docente, para proyectos y de camino también recordaros que la gente que no conozca SEA y esté en el ámbito de la educación artística y esté interesada, bueno, si le ha llegado esta información, le llegará también. Queremos que pronto, pues, cómo participar, cómo llegar, cómo inscribirse, etcétera, ¿no? Que estamos un poco en ello. Por ahora lo que tenemos es una imagen corporativa que yo sí quería incidir en el agradecimiento a David, que lo ha mencionado antes, pero bueno, como me he encargado de la comisión de la imagen corporativa de la Sociedad para la Educación Artística, pues quería a David Mascarell agradecerle especialmente, igual que a Pablo, el diseño aquí, porque además son un poco un tándem, pero ese logo que tenemos también ahí ya de SEA y que también es el inicio, que también seguramente avanzará y se irá modificando. Era solamente eso, no quería extenderme más. Comparto y ya lo que digáis, o no sé, o tú o Martín lo vais
A que lo haga Martín. Yo también quiero añadir el agradecimiento a Marina Núñez, la artista, que siempre nos ha cedido todas sus imágenes para todos los documentos. Ya está. Antes de decir yo nada, Pablo, que fue el que hizo que fuera real la criatura en todas sus dimensiones, como diseñador, que comente su visión y cómo lo configuró. Pablo. Bueno, pues primero, hola a todos y a todas los que estáis por aquí y sobre todo gracias por haberme hecho partícipe de esta oportunidad histórica, ¿no? A través de incorporarme al equipo de trabajo. La verdad es que el diseño es muy sobrio, no tiene mucha complicación. El diseño es el gran invisible de cualquier publicación, salvo quizá para nosotros, para los miembros de este área. Pero precisamente por el hecho de que fuera un libro blanco, este libro tenía que ser eso, blanco. Fundamentalmente blanco, fundamentalmente sobrio, fundamentalmente que no distrajera en exceso del contenido y del gran pozo del contenido que se redacta en sus líneas. Y bueno, básicamente hay dos notas, hay alguna nota de color en azul, que para aquellos que no hayáis manejado todavía el documento, fundamentalmente son referencias y enlaces que podéis clicar y que os llevan directamente a las páginas donde están contenidos esas informaciones. Y en cuanto al formato, pues es un formato horizontal, pues sencillamente por la razón de que pensamos desde un principio que la difusión la íbamos a hacer básicamente a través de redes, que probablemente... ¿Voy compartiendo, Pablo? Perdón, disculpa, voy compartiendo sí, y quizás sí se va viendo. Sí, perfectamente. Y que además probablemente ni siquiera lo fuéramos a manejar en nuestros ordenadores portátiles, sino más bien a lo mejor en tabletas y dispositivos portátiles. Entonces, por eso tiene ese formato más o menos horizontal que se adapta a las pantallas de las tabletas y de los iPads. Hay que decir también que lo que vais a encontrar en las descargas son dos posibilidades. Una posibilidad en formato convencional en PDF y luego un formato en libro interactivo que, además de permitir leer el libro normal, pues va a permitir reproducir algunos vídeos que están incrustados como material ilustrativo de lo que se está contando. En este sentido, bueno, pues tanto las imágenes que juegan con una especie de juego de transparencia en la página en la que están y en la página de atrás, y sobre todo también las dos o tres piezas audiovisuales que hay, precisamente remiten a esa presencia de lo audiovisual también en nuestro área, que a veces nos olvidamos de que existe o no somos tan conscientes y no la ponemos tan en relevancia quizá como fuera necesario. Es un libro sobrio en contraste con cualquiera de las otras publicaciones que habíamos lanzado a través de la plataforma Educación No Sin Artes, donde el color, donde la agresividad, donde sobre todo las imágenes de Marina Núñez estaban muy presentes, siguen estando presentes aquí. Y aquí, aparte de imágenes fundamentalmente de Lola, de Marian, de Olaya, de Martín, de Rafa o mías propias, tenemos algunas imágenes que proceden de trabajos de nuestros alumnos, lo cual me parece también que es algo digno de señalar. Y yo por mi parte nada más, sencillamente invitaros, como ya se ha dicho, a que generemos esas adendas o esas apostillas, que son dos palabras casi perdidas en la arqueología de las publicaciones y que harían que este trabajo sea más importante y crezca en el tiempo. Gracias de nuevo. Vale, nada, eso, que ya estáis viendo cómo es su configuración, ya lo tenéis para descargar. Cuando tengamos la página de SEA web, pues ahí será donde quede oficialmente ya registrado y subido para su descarga, con las modificaciones de alguna errata pues que haya y que nos ya iréis haciendo llegar. Dale hacia adelante y en el índice, a ver, destacar en qué punto estamos con el libro blanco. Entonces, todas estas acciones... todavía estamos pendientes de cómo se va a resolver esa reforma de la profesión docente. Avanza el siguiente apartado. Ahí, como veis, nosotros buscamos en todas esas 24 propuestas, haz zoom, por favor, para ver el 4.2.3 que estáis viendo. Bueno, cuando ya estábamos en marcha con todo esto, vimos que justo el propio ministerio, bueno, el equipo con el que está, se planteaba la creación de nuevas especialidades. Bueno, pues ya está, por fin, ¿vale? Pues aquí estamos nosotros, vamos, los primeros, digo yo, ¿no? Y está por ver qué pasa con todo esto, porque también el año que viene, no hay que olvidar que hay elecciones y esto puede que vuelva al punto de partida. Por eso es importante y algo que nos mueve en nuestra ideología es que lo de resistir está bien y puede ser muy bonito, como dice la canción, pero hay que avanzar.
que en nuestro caso es crear, ¿no? Una palabra que nos gusta mucho más, también que me lo recordaba Carlos Escaño, resistir y crear, porque eso es lo que nos hace cada vez estar en mejor lugar pues para llegar a ciertos contextos. Entonces, nada, estamos pendientes de cómo se resuelve todo lo que las diferentes universidades, a través de los decanos de las facultades de educación, propuso. No sabemos muy bien en qué punto saldrá esto a la luz y qué consecuencias puede tener a nivel legislativo, en nuestra propia labor docente, nuestra profesión, carrera, etcétera. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Avanza y vamos viendo las imágenes. Nada, las imágenes, ya decía, tienen que ver con diferentes aristas que ilustran pues, un fragmento de todo lo que vamos haciendo. Sigue avanzando sin detenerte. Me gusta dar órdenes a Rafa y que me obedezca. Esto es una relación maravillosa. Sigue dando hacia adelante, Rafa. No nos detenemos porque los contenidos ya los podéis seguir masticando. Aquí este cuadro, pues en el anterior sí que pues son como 4 ítems que justifican muy claramente para aquel que no tiene la menor idea de a qué nos dedicamos, muchas veces el interlocutor es que es así, entonces hay que dárselo todo muy masticado, pues va categorizando pues todo aquello que arrastra pues una complejidad o densidad mayor. Entonces, bueno, esto yo creo que permite seguir reflexionando, pues quizá mejor algo que nosotros ahora mismo tenemos claro. Sigue hacia adelante, por favor. Nada, las imágenes pues siguen esa contemporaneidad también de diferentes procesos, propuestas, pues, más profesionales, artísticas, pero ir viendo que también damos realidad a lo que hace nuestro alumnado infantil y primaria y también algún guiño pues a esos destinatarios del especialista, que son los niños y las niñas, pues hoy podríamos decir de 0 a 6 en infantil, que ojalá tenga recorrido, y de 6, 7 a 11, 12 años, que tiene tela. Los cuadros y tablas son fundamentales porque detrás hay muchísimo esfuerzo de diferentes voces y personas. Haz un zoom ahí en la anterior, por favor, un poco. Bueno, cuadro comparativo, lo que decía Rafael, que sirve para avanzar en investigaciones y fundamentar marcos teóricos, etcétera. Avanza más, sigue hacia adelante. Bueno, los argumentos con sus documentos, enlaces, etcétera. Puedes avanzar hacia adelante. Ya digo, como lo vais a poder ya a partir de ahora mismo ver y con detenimiento, no vamos a detenernos más allá de esa ilustración. Sí, los links están activos en la versión ebook. Sí, aquí el PDF, efectivamente, los links están activos. Decía que de mucha utilidad, que van viendo, Martín, y es verdad que solamente el echar un vistazo ya puede generar un debate, ¿no? En el contexto de la formación en educación artística, ¿no? Por ejemplo. Sí, dale hacia adelante, para no ir alargando excesivamente todo. Bueno, continúa. Bueno, ahí las argumentaciones que comentaba también. Esto lo que decía, que la paradoja es que existe, publicado en el Boletín Oficial del Estado, menciones en algunas comunidades de nuestra especialidad, pero el Real Decreto que lo articula no. Y eso es una paradoja y una contradicción que establece y mantiene el propio Ministerio de Educación. Eso es que no tiene ningún sentido, no hay ningún argumento para no incorporarlo y hacerlo ya extensible pues a todo el territorio y además que cree una vinculación, que es lo que queremos a través de la legislación para que las menciones tengan recorrido, ¿no? Y demanda al final pues por nuestro alumnado, sobre todo de primaria. Algo importante, bueno, continúa. Nada, no están todas, seguramente hay alguna errata, por eso ponemos una aproximación, que quede claro, una aproximación, que luego es que la mía no está y esto no estaba. Bueno, es imposible acertar con todo porque a veces llegar a la información que está publicada en las páginas de las propias universidades es muy complejo. Avanza, pero bueno, que nos sirve para argumentar incluso en la creación de nuestras menciones de cara al propio ministerio, ¿no? Cuando se presentan las memorias de grado, pues que ya existen todas estas y no hay duda de que es pertinente. Sigue hacia adelante, por favor. No hace falta entrar en contenidos porque, ya digo, más que nada los principales apartados, las imágenes, esa Marina Núñez, imagen maravillosa. El decálogo lo adaptamos
en relación a lo que habíamos publicado en su momento, que nos había hecho pues una imagen muy chula Carlos Escaño para redes sociales y demás. Y bueno, aquí está adaptado para que sea atemporal. Eso fue algo que estuvimos trabajando en el texto, para que no fuera tanto específico de algo que hicimos, sino que fuera atemporal. Nada, pues esto ilustra un trabajo de alumnas de grado de primaria, que como digo yo, aquí en Zaragoza solo hay una asignatura y nos sorprende con lo poco que podemos decir lo que nos dan, ¿no? A través de eso, ¿qué no podríamos hacer si tuviéramos 5 asignaturas? Este, ya digo, es el apartado más vivo, que estamos pendientes de si tiene más repercusión o no. Eso, identificamos en las 24 aquellas que considerábamos que nosotros teníamos algo que decir y gracias a que todo lo que habíamos hecho antes, pues llegamos a tiempo con unos textos que ya los leeréis, creo que están muy bien, que permiten avanzar el pensamiento y argumentar cada uno ya en su contexto, universidad, comunidad, políticamente, etcétera. Trabajos también del contexto de bachillerato, si no me equivoco, de bachillerato artístico, con alumnado Pablo. Y luego este apartado de memoria de las acciones, para que veáis, que siempre digo yo, es que detrás hay vida dedicada a algunas personas, y es verdad que esto es algo coral y detrás hay muchísimo trabajo, pero tenía que dar constancia de ello, sobre todo para ir más allá, ¿no? Es decir, tener un punto de partida en mejores condiciones. Como sabemos, solos llegamos muy lejos, pero juntos llegamos al final. Pues ahí estamos. Sigue avanzando, a ver las últimas tablas. Bueno, aquí tenéis enlaces a documentos importantísimos para divulgación, fundamentación, argumentación, que se ha trabajado y no poco, y ahora ya se hará a través de SEA. Sigue avanzando. No lo detenemos así específicamente. Luego, aquí también, esta imagen yo dudé mucho, pero también es bueno que veamos las condiciones en precario en las que trabajamos y tenemos que construir instalaciones artísticas con nuestro alumnado, pues justamente porque nuestra área no está visualizada en aquello que necesita también de espacios y recursos. Y eso va de la mano de que haya una especialización con mayor carga docente y que el alumnado no tenga que estar montando una instalación artística, pues incorporando, digamos, los lavabos del aula, y algunos pues tenemos ese hándicap. ¿Sigue avanzando? Nada, referencias no están todas las que podían ser. Podía ser un libro blanco solo de referencias, ¿no? Como decía Olaya, el reconocimiento científico del área está, vamos, eso ya no hay duda. Por eso pendulamos y vamos muchísimo más allá, gracias a todo lo que las anteriores estuvieron haciendo los últimos pues 40, 50 años. Este también es un vídeo que se puede visualizar en ebook, pues muy hermoso, que argumenta también en los lenguajes propios del área, es decir, no solo textualmente, sino visual o audiovisualmente, como estamos viendo, pues aquello que nos toca a nosotros a nivel formativo. Sigue avanzando. Esto al final ponemos estos anexos pues con las diferentes menciones, y esto es importante porque aquí podemos ver la gran riqueza y diversidad. Cuando empezamos a trabajar con esto, la compañera Lola Callejón, Samir, y que luego siguieron avanzando en Madrid, Sofía, Cintia, vimos la gran riqueza de asignaturas y materias que cada uno articula según su contexto y que también inspira a aquellos que todavía no tienen mención y para pensar las suyas. Que no olvidemos que el especialista pues, se puede desarrollar en 4 o 5 asignaturas con la riqueza y diversidad o ideario que ya el equipo docente en relación a sus líneas de trabajo e investigación pueda considerar. Que es un margen amplio, no está ideologizado, eso es importantísimo. Sobre todo para dar entrada y voz y salida a toda esa riqueza formativa de nuestra área. Sigue avanzando. Nada, están las de primaria. Esto es un vídeo muy hermoso, un vídeo poema, pues que nosotros también aportamos un valor. Los docentes también creamos o hacemos co-creación con el alumnado. Entonces esto lo ilustra de una forma, en mi opinión, maravillosa, que podéis visualizar en el ebook. Y nada, sigue avanzando. Estas son las de infantil, si no me equivoco. Como digo, una aproximación a las asignaturas, digamos, troncales o obligatorias, luego las optativas y luego haciendo referencia a si tiene o no tiene mención. Y esperemos que siga avanzando eso y ya todas las facultades de educación cuenten con ello.
un enlace también, hacer historia y memoria permanentemente a ese trabajo y nada, pues ahí las criaturas en las que también estamos pensando, es decir, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para tener más sesenios? Y no, al final es porque sabemos que estamos contribuyendo a que las nuevas generaciones tengan esa vida propia con un valor que solo la educación artística, como diría Irne, puede aportar. Y ahí seguimos volcando energía, tiempo, vida que detraemos de otros lugares y no somos pocas. Entonces, nada, la última imagen, el final. Decir que el libro además cuenta con el apoyo de esas organizaciones y llegamos además a articular pues esta criatura que está ahora pues avanzando a partir de la que existía anteriormente, que él sea, con ese maravilloso logo. Y nada, por mi parte no tengo más que comentar. Pues muchas gracias. Martín, creo que Guiomar Amel había levantado la mano y ahora, si queréis, pues nada, estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias. ¿Me oís? Sí, sí. Perfecto. Bien, yo desde el Colegio de Licenciados de Barcelona, de Cataluña en realidad, os agradecemos mucho todo este trabajo porque realmente uno de los problemas de nuestro ámbito es la dispersión y la falta, digamos, de relación productiva, digamos, entre unos y otros. Porque, por ejemplo, nosotros no teníamos idea de que estabais trabajando en esto y me sabe mal porque yo creo que este libro ha de ser un gran recurso para todos y para darnos cuerpo generalizado a todos juntos, porque este es el gran problema de nuestro ámbito, por la propia naturaleza de la materia y por la propia naturaleza de los profesores o de los que se dedican a ello, ¿no? Que todos estamos un poco como desperdigados y solitarios en nuestros ámbitos educativos, que es otra de las razones en que es difícil de incidir porque somos normalmente un colectivo minoritario dentro del gran magma educativo. Por tanto, yo creo que esto nos va a dar un gran recurso y decir que en el momento que se presentó la LOMLOE, también desde aquí de Cataluña hicimos, buscamos firmas y apoyamos unas enmiendas que vehiculamos también y que por lo tanto, pero incluso en este ámbito no estuvimos conectados, que siempre hay más fuerzas si vamos todos a una. Por tanto, yo creo que este libro blanco nos va a dar esta oportunidad, digamos, de crear un colectivo más homogéneo dentro de la diversidad que tiene nuestro colectivo. Pero yo creo que es muy necesario porque es una de nuestras mancanzas, me sale en catalán, nuestros déficits, de nuestros déficits, ¿no? Después, otra cosa que quería deciros es que aquí habéis incidido mucho en la cuestión del especialista en primaria, lo compartimos plenamente, pero también es importantísima la ESO, porque la ESO es la que ha de dar medios a los alumnos en un momento que se están formando personalmente para evolucionar en su vida con estas características y con estas capacidades. Y yo creo que la primaria es muy importante, pero fundamental la ESO, fundamental la ESO. Yo he sido profesora en su tiempo de EGB y me di cuenta de que estos 3-4 años son en el momento en que la persona, el alumno se siente persona y por tanto puede asumir estas capacidades que le podemos suministrar nosotros. Y finalmente, bueno, quería preguntar por el libro, ya he visto que es digital y que por tanto ya no hace falta que lo pregunte, pero que me gustaría que siguiésemos en contacto y que estuviésemos pudiendo trabajar juntos o hacer crecer nuestro colectivo, en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Guiomar. Pues esa es la idea. La idea es que cuantos más trabajemos, pues más resultados conseguiremos y si trabajamos desde las distintas estados, desde las distintas comunidades, desde las distintas partes del estado, mejor. Es cierto que ahora cada comunidad
vete tú a saber cómo lo desarrolla, pero creo que nos podemos ¿cómo se dice?, apoyar, porque seguramente algunas comunidades trabajarán mejor que otras. Y entonces, justamente eso nos puede ayudar para las que seguramente trabajen peor, para apoyarnos de aquellas que hacen un trabajo mejor. Y creo que el trabajo que nosotras hemos hecho y nosotros incluía, o sea, básicamente desde el inicio lo que pedíamos era que en la educación obligatoria, es decir, desde los 6 a los 16 años, esa era una etapa absolutamente crucial y era en la que no estaba, porque al inicio de todo, o sea, era prácticamente la inexistencia. O sea, un niño o una niña podía entrar a los 6 años y salir a los 16 sin haber dado nada, porque al inicio de todo ni siquiera estaban aquellas 2 asignaturas que ahora sí que están obligatorias en los 4 años, ¿no? Y eso fue nuestra primera conquista, gracias también, por supuesto, al grupo de profesoras y profesores de dibujo. Pero nos queda una parte fundamental, porque si entre los 6 y los 12 años no hay una formación en la mirada, en el análisis visual, en la creación, en la unión cabeza, percepción, mano, etcétera, tenemos una pérdida que además incide en una brecha cultural, como decía Olaya, y incide en una brecha artística y de alfabetización visual y de creación artística, en fin, que no vamos a explicar aquí todo, ¿no? Y que además vincula a otras, porque uno de los elementos en los que también nosotras hicimos hincapié es que en esa enseñanza STEM, las artes, el STEAM, hace que esa mirada, que es la mirada atenta y que es la mirada que conecta el yo y el mundo, sobre todo en los primeros años, es la base de la mirada investigadora, sea para ciencia, sea para tecnología o sea para las artes. Creo, eso todavía no lo tenemos conseguido. Entonces, creo que esas las sugerencias a las 24 propuestas, más todas esas peticiones, más incluso la propuesta del coordinador o coordinadora, es un regalo para que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura también se pongan de acuerdo, como existe en Francia, ¿no? O como existe en otros países, que hay un comité de educación artística que se da cuenta de la importancia de la educación artística en los primeros años y que luego da unos frutos no solamente en los artistas, sino en todas las profesiones en general, sean las científicas o sean las que tienen que ver con la salud, etcétera, etcétera. Bueno, creo que es un primer documento, es algo a lo que agarrarnos. Yo también tengo que agradecerle, o todos tenemos que agradecerle a Pablo, porque hacer todos los links y todos los enlaces a todos los documentos es un trabajo ímprobo, porque además, de alguna manera, este trabajo que vosotras tenéis y que vosotros tenéis abre a todos los documentos internacionales, nacionales, etcétera. Es decir, es una semillita a partir de los cuales se puede trabajar muy bien los documentos fundamentales, ¿no? Aunque, bueno, se van añadiendo. También, como decía Teresa, la UNESCO cada vez está más preocupada en incluir la educación artística, cosa que antes no hacía, con lo cual, bueno, yo creo que es un trabajo que entre todas y todos podemos ir haciendo, ¿no? E ir reforzándonos unos a otros, unas universidades a otras, unos centros educativos a otros y unos estados a otros o comunidades a otras. Perdón, no sé si vosotros hacéis referencia al pensamiento visual. Pero sí. Es que, vale, entonces estamos de acuerdo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, sugerencia, crítica? Felicitaciones. ¿Quién eres? Que es que no tengo que ponerme ahora ¿cómo se llama? Como decía Rafa, la pantalla esta. El mosaico. El mosaico. Ponlo abajo, configura el mosaico. Estamos grabando todavía alguna felicitación o crítica constructiva o destructiva incluso. Destructiva. Sí, Laura. Hola, bueno, yo soy una periodista y educadora social de Valladolid, pero residente en Barcelona desde hace ya 5 años.
Y quería aprovechar, bueno, me he enterado de vuestra presentación por redes sociales de casualidad en el último momento y os quiero agradecer también este trabajo porque bueno, creo que sentar unas buenas bases de todo este ámbito nos hace falta a todos los profesionales y como reflexión, ¿no? Yo trabajo en un centro de protección de menores donde de alguna forma la educación artística, si hablamos de contextos como fracaso escolar en la enseñanza o en la educación formal, ya si nos ponemos a la educación no formal, ¿cuánto queda, no? Por revisar y por acompañar. Y me estaba acordando de un comentario que me hizo uno de los peques de mi centro el otro día que me dijo, todo orgulloso, he coloreado sin salirme de la raya, ¿no? Es como esta imagen de que solo así es haciéndolo bien y yo le dije como respuesta, bueno, lo importante es que te lo pases bien, ¿no? Haciéndolo. Pero, ¿cómo desmontar a estas criaturas que se crían con esta imagen de que para hacerlo bien tienes que pintar sin salirte de la raya, ¿no? Entonces, os quería trasladar este ejemplo porque creo que también en mi contexto de trabajo, en la educación social, creo que también hay mucho por aprender, por reaprender, por revisar, por acompañar. Y cuando hay documentos marco como estos, que estoy deseando echarle una ojeada con calma, pues como que hay una gran ayuda, ¿no? Así que gracias. Pues muchas gracias, Laura. Pues precisamente ese comentario nos hace darnos cuenta de la importancia de los especialistas en educación artística para que los niños se salgan de la raya. Exactamente, ¿no? Ese tipo de comentarios que los llevamos oyendo, yo llevo 31 años en la docencia y yo sigo oyendo eso desde el inicio y no hay forma, ¿no? O sea, que la educación artística sea una preescritura única y exclusivamente que sirva para que los niños manejen la mano y puedan al final hacer las letras, etcétera. Es una pena, ¿no? Y es muy indignante que en determinados sectores las personas piensen que la educación artística solo sirve como preescritura, ¿no? Y para domar la mano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo lo que la educación obligatoria debería estar dando a niños y niñas y que además es un derecho, el derecho a la educación artística y el derecho a la cultura. Y en este momento esos niños y estas niñas se están privando o les estamos privando de esas competencias, ¿no? Y es que esa frase tuya es que justamente es la esencia de lo que... de todos esos prejuicios y de todas esas concepciones erróneas para lo que sirve dibujar, por ejemplo. Yo ya no digo el arte en general, sino simplemente dibujar, ¿no? Y como tú dices, justamente en aquellos niños y niñas que tienen determinados, por distintas circunstancias, están pasando por dificultades o son vulnerados, el arte les hace imaginar futuros posibles, que pueden ser futuros muchos mejores de los que tienen. Y una de las posibilidades del arte es esa, el podernos imaginar en otras situaciones, porque cuando las imaginamos podemos llevarlas a cabo. Si no las imaginamos, es imposible que lo hagamos. Por eso, aquí todos los que estamos, todas las que estamos absolutamente convencidas que desde muy pequeñitos los niños y las niñas tienen que saber que pintar no solamente sirve para no salirse de la raya. Muchas gracias. Hay una mano, Cristina, creo, ¿no? Hola, sí, es mía. Sí. Bueno, yo estoy contentísima de poder estar en esta presentación, Día Histórico. Bueno, me presento, yo me dedico a la danza. Me ha llegado esta información gracias al colectivo Pantono, en el que he podido estar el año pasado hibridándome y mezclándome con gente dedicada también a la educación artística. Y bueno, pues desde el mundo de la danza, bueno, ahora mismo trabajo en un conservatorio profesional de danza en Madrid, el Conservatorio Carmen Amaya, y también he pasado por el Conservatorio Superior de Danza. Y bueno, siempre me he hecho la pregunta de por qué la danza no existe de manera más patente o más posible en la educación primaria, en la educación obligatoria. Y bueno, por lo que he podido ver del maravilloso documento que presentáis, a lo mejor, o sea, no puedo hacer una crítica, obviamente, porque no lo conozco, pero creo que a lo mejor el vínculo puede ser la acción o el arte de acción, no sé si me equivoco, porque me da la sensación de que, como pasa en muchos ámbitos
de este país. Se invierte mucho en educación y pienso, por ejemplo, en el Conservatorio Superior, tenemos titulados superiores en Pedagogía de la Danza que no tienen salvo trabajar en un conservatorio profesional de danza, que es una educación muy elitista en cuanto a ratios, hay muchísima gente desaprovechada, recursos, y ojalá se vaya pudiendo establecer un contacto. Entonces, no sé si hay algo contemplado en esa línea, a mí me encantaría que sí. A lo mejor Martín, que ha levantado la mano, y Álvaro, ¿queréis contestarle? Sí, me gustaría decirle que por fin esta ley incide también en el ámbito de la danza y la dramatización. Hay una dimensión que se incorpora a las que estaba. Y desde luego nuestra área está deseosa de que la danza y el teatro tengan su desarrollo como es debido, no solo la nuestra, en el ámbito infantil y primaria. ¿Por qué no es así? Pues bueno, vamos a tirar un poco balones fuera. Como sabemos, hay una mención de educación física que incide en un contexto y un territorio. Los propios compañeros de la otra área que articula música y plástica, que es corporal, ellos mismos se han ido derivando y situando en lo que denominan las ciencias de la salud o las ciencias del deporte. Y han ido abandonando ciertos territorios y formaciones que tienen que ver con el ámbito artístico, en este caso el teatro y la danza. Depende de la propia facultad y el perfil del profesorado, si tiene mayor o menor vocación o formación, sobre todo en esos territorios, que lo va desarrollando pues, en las diferentes menciones, que digo, es educación física, y sí ha habido una tendencia de irse más hacia el ámbito de las ciencias, de la salud y del deporte, y en detrimento del ámbito de la formación artística. Entonces ahí sí hay un problema que nosotros mismos tenemos que reflexionar, porque nosotros vamos en una dirección clara, que es la educación artística, es decir, ahí nacemos y luego articulamos todo lo demás, pero en el ámbito de la expresión corporal, que yo trabajo y dialogo con ellos, pues ellos mismos reconocen que tienen ahí un territorio que ahora la nueva ley, con la nueva incorporación de esa dimensión que decía, les exige también atender y formar. Entonces estamos a la expectativa, primero, qué deciden ellos y cómo acometerlo, porque de luego nosotros no tenemos ningún problema, seguimos trabajando en formaciones a través de la acción y otros contextos que tienen que ver con el ámbito de la dramatización y la danza, que encajan perfectamente con lo que nosotros hacemos, por puntualizar eso. Vale, claro, porque al final en el cuerpo es donde confluye todo y cada vez que he tenido la oportunidad de trabajar en primaria o en secundaria, se ve que los chicos y chicas están, es como que no estuvieran en su cuerpo, pero... Sobre todo porque justo crecen. O sea, quiero decir, que no es como nosotros que ya más o menos estamos rendidos, sino que sus cuerpos van cambiando, ¿no? Es una cosa bastante inexplicable. Álvaro, no sé si tú también querías añadir algo. Buenos días y lo primero, pues la enhorabuena por este trabajo que me parece fantástico, espectacular lo que habéis hecho. Y bueno, en concreto sobre la compañera, sobre Cristina, no tenía pensado comentar, pero sí que es cierto que desde algunas asignaturas de plástica en institutos, algunos compañeros, con Pablo de Castro, que formamos parte de un equipo, hemos trabajado performance en clase, con lo cual en algún sentido se puede incorporar por ahí, como bien has dicho. Yo quería incidir un poquillo, bueno, en las gracias y en que este documento, que me parece fantástico, estoy deseando hincarle el diente, porque creo que todas esas comparativas nos van a ayudar a situarnos muy bien. Quería incidir en que esto nos sirva un poco para esa conexión que siempre ha estado ausente en la formación de los tres niveles, de la primaria, de la secundaria y de las universidades, que me parece que es necesaria y que esto nos sirva pues para esa conexión, porque realmente no somos conscientes de lo que hacen los compañeros de los otros niveles. Y hemos vivido mucho tiempo en esa queja de es que no nos los preparan para nosotros, cuando realmente pues nos faltaba esa conexión nuestra. Pues en ese sentido me parece necesario y me parece que esto es un punto de partida, como bien habéis dicho, magnífico para conectarnos. Y aprovechando que está aquí la compañera del Colegio de Profesores de Cataluña, pues nos falta en otras comunidades. Yo estoy ahora mismo en Segovia, he estado
17 años en Valladolid. Y en Castilla y León no tenemos una asociación, un colectivo de profesores de secundaria, o igual que pasa en otras. Y muchas veces también esa idea de que somos tan individualistas porque nos dedicamos a este mundo artístico, pues se va en contra nuestra. Y que esto nos sirva un poco para conectar y unir sería fantástico. Pues oye, muchas gracias, Álvaro. La idea, desde luego, tanto desde la plataforma como de la asociación, es justamente que sea transversal. O sea, nosotros o nosotras en la Facultad de Educación formamos a maestros, pero necesitamos a los maestros y a las maestras que nos digan, entre otras cosas, qué hacemos mal y qué hacemos bien, ¿no? Y cómo además tiene que haber un trasvase y trabajar juntos e igualmente, ¿no? En la ESO y en bachillerato necesitamos de los profesionales para trabajar juntos, ¿no? Y para, en definitiva, también defender y apoyar los mismos objetivos que es trabajar con los niños y las niñas y los adolescentes. Andrea Menéndez. Hola, a algunos los saludo que los conozco. Sí, ¿cómo están? Bueno, yo hablo desde Chile y hoy día en la mañana me enteré porque miré el Facebook de Olaya. Entonces me metí un poco de colada pero quería decirles que cuenten con nuestro apoyo, también con los chilenos. Yo dirijo el gremio de los profesores de arte y como ustedes bien dicen ese dicho que dice como en todos los países se cuecen habas, algo así. Como tan bien dicho, ¿no? Entonces, eso, y felicitarlo y ojalá que este libro logre hacer la presión y los cambios que ustedes requieren. Sí. Pues muchas gracias, Andrea. Un abrazo, Andrea, compañera. Andrea, besito, en la distancia. Es que, vamos, la conocemos desde muchos años. Sí. Aprovecho, antes comentaba con Laura Fraile por su perfil, que decía que era periodista, que, bueno, en general, ¿no? A ella, por si tiene algún foro donde procede difundir o reseñar, y animaros también a que reseñéis este libro, que es un libro, es decir, como ya sea en publicaciones de impacto o de no impacto, da igual, o en revistas o en otros libros, o en vuestro blog o en el blog del colegio, que reseñéis y que difundáis, que le deis también difusión para que la gente que hoy no ha escuchado, no ha estado, que también conozcan el trabajo y puedan enriquecerlo después, ¿no? Pues si no hay más intervenciones, simplemente avisaros y deciros que estamos esperando el NIF o el CIF de la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad para la Educación Artística, no española, perdón, la Sociedad para la Educación Artística. Tenemos logo, pero no tenemos todavía el CIF que nos permite abrir una cuenta para hacerse socios, etcétera. Entonces, la comisión gestora, que somos unos cuantos que estamos trabajando, seguimos trabajando y esperamos que en breve, por fin, la Universidad de Granada reciba una carta con el CIF y entonces podamos empezar a poner en funcionamiento la sociedad, la asociación. Yo creo que este es el comienzo del libro blanco 2.0, 3.0, etcétera. Creo que yo os animo a que desde las distintas comunidades autónomas y desde vuestras distintas universidades estéis muy al tanto a los cambios que van a llegar en los planes de estudio, a los cambios que están llegando en educación primaria y en educación secundaria. En algunas comunidades ya se ha aplicado el cambio de la LOMLOE, en otros no. Ver de qué manera afecta, porque ahí tenemos mucho que reivindicar y mucho que trabajar, y creo que en este momento más que nunca nos podemos apoyar unos en otros, viendo las cosas que algunos pueden ir consiguiendo, etcétera. Que sepáis que nos tenéis a este núcleo a vuestra disposición para, pues yo qué sé, pues para cualquier visita, viaje, etcétera, que necesitéis con vuestras distintas autoridades, y que seguimos trabajando. No sé si Olaya, Martín, Rafa, Lola, Pablo, ¿queréis añadir alguna cosa?
No, nada, solo que la Sociedad para la Educación Artística pues empieza por este territorio porque nosotros somos de ahí, lo digo por Cristina, que ojalá crezca y pues el teatro y la danza, pues que queremos que siga también madurando y estando donde no está, vaya enriqueciendo también esta sociedad. Música no está mal, no la defendemos porque ya ellos mismos se han defendido muy bien y tienen sus asociaciones, sociedades, etcétera. Que alguien se quejaba que no estaba representado y no tenía poco ya. Entonces, bueno, nada, por mencionar eso, que es una sociedad para educación artística desde la infancia, etcétera, en sentido amplio. Yo dar las gracias solamente. Y adelante. Hola, ya Lola, queréis cerrar ahí, Pablo, con vuestro broche. Nada, yo también doy las gracias y que esto continúa, que es un to be continued, como decíamos cuando nos sabíamos inglés, que esto está mucho por hacer, pero que no perdamos el impulso y la energía que yo creo que tenemos ahora, ¿no? Y la sensación de que es el momento justo ahora y no lo podemos dejar escapar. Gracias, Olaya. Bueno, pues nada, pues oye, muchísimas... Dime, sí. David tiene la mano levantada, no sé si quiere comentar algo. Bueno, pues nada, un poco suscribir lo que comenta Olaya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí que es cierto que, bueno, el trabajo del libro tengo muchas ganas de verlo porque seguro estoy que será una maravilla. Tenemos un punto ahí de inicio un poco ya formal, ¿verdad? Con algo físico para poder mostrar a la sociedad y a nuestros estudiantes. Y bueno, nada, agradeceros un poco el apoyo por el tema del logotipo y las gracias por un poco todo el tema. Creo que se ha hecho un poco lo que se ha podido en el tiempo también que teníamos. Bueno, ya iremos cambiando, ¿verdad? Algunas cosillas que se pueden mejorar en cuanto al color, etcétera, con un poco más de tiempo. Y bueno, nada, seguimos en el tema, que creo que ahora vamos cogiendo carrerilla. Y eso es bueno ya para todo el grupo de WhatsApp que estamos siempre ahí compartiendo muchas cuestiones que vamos haciendo todos y todas, exposiciones y trabajos y, en fin, temas de formación que es tan necesario. Y, bueno, pues eso, saludaros a todos y a todas y gracias por el esfuerzo que habéis hecho, los que habéis estado ahí también como Pablo, bueno, y todo el grupo que habéis estado maquetando, creando y también los que habéis apoyado y estáis apoyando, claro. Así que nada, un abrazo y era eso, era... poco saludaros y despedir. Gracias. Muchas gracias, David, por ese estupendo logo. Pues nada, chicos, a crear y resistir, como decía Stefan Hessel. Cerramos grabación, entonces ya.